Aquí en esta comunidad la gente a partir de las 9 de la noche ya no salen de sus casas, para nada. Si alguien está enfermo se aguantan hasta que amanezca. ¿Qué es eso? ¿Ese animal qué es? ¿Será alguna especie que no conozco? ¿Alguna especie que hay aquí en esta comunidad? ¿Qué es eso? Se escucha que aquello que andaba en la azotea de un brinco pisó el suelo. Desde arriba pegó un salto tan fuerte que se escuchó como golpearon sus pies o sus patas o lo que fuera en la tierra. Yo para mí que aquí se asusta. Nomás vieran qué ruidosa está la escuela en este momento. ¿Se fijan? Espero que el micrófono haya captado el rechineo de la puerta. No está haciendo tanto aire, mi gente, como para que la puerta... ¿Me están dando el pase? ¿Me estarán dando el pase, mi gente, al salón? Vamos entrando. Si se fijan las ramitas, muy apenas si se mueven. Las ramitas de los árboles. Miren, la rama no se mueve, nada más las hojitas más livianitas son las que se están moviendo en este momento. Como que no hay razón para que se abra la puerta sola, ¿eh? ¿Sí viste, Ana? Se abrió la puerta sola y no estaba haciendo aire. Y un golpe acá adentro. Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Somos sus amigos Ana, Luis Carrillo. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos en una comunidad que se llama Encino Mocho. La intención recorrer una escuela muy vieja y sobre todo abandonada, mi gente. Y donde a mí se me afigura que pudieran espantar, ¿eh? Yo para mí que puede que aquí asuste porque se viera muy viejito el lugar, muy tétrico. Ahorita van a ver el aspecto que tiene la escuela, pues se presta mucho para platicarles estas historias. Cuando la escuela de la comunidad se queda vacía, las luces en los pasillos se apagan y el eco de unos pasos resuena en la noche, ¿qué secretos serán los que ocultan las aulas? Prepárense porque el día de hoy les voy a platicar historias paranormales en escuelas rurales, contadas por maestros y alumnos. Fíjense, mi gente, que uno de los trabajos que a mí se me hace más difícil es el de los maestros. Los maestros siempre andan recorriendo el país en lugares muy alejados. Muchos de ellos cuando empiezan su servicio, cuando empiezan a dar sus clases, pues los mandan a lugares muy alejados, a comunidades en la sierra, donde no hay a veces ni luz. Y a ellos les toca vivir unas situaciones que la verdad le helarían la sangre a cualquiera. Hay casos de maestros que mejor renuncian o que de plano piden su cambio. E incluso ha habido escuelas que mejor las han cerrado por tanta actividad paranormal. El día de hoy, mi gente, les voy a platicar una historia de un maestro. Bueno, hoy en día él ya tiene bastantes años dando clases, pero esto le sucedió en sus inicios cuando él apenas empezaba a dar servicio. Todavía ni siquiera le pagaban. Apenas empezaba él a dar servicio. Eran como sus prácticas, pues, para que mejor me entiendan. Y le tocó vivir una situación en una escuela muy alejada en la sierra de Veracruz. Él nos platica que lo mandaron a dar servicio a esa comunidad. No eran muchos los niños que había en esa escuela, eran 3 salones nada más, era una escuela muy pequeñita donde él le tocó ir a dar clases. Era un terreno muy amplio, pero eran solamente 3 salones para dar clases y otro salón más que era donde, pues ahora sí que donde los maestros dormían y el que usaban como dirección. En total eran 5 aulas, pero solamente 3 se utilizaban para dar clases. Y él nos platica que pues el comisario o quien era la autoridad en esa comunidad le dijo pues que podía adaptar un poquito ese salón para dormir ahí, en lo que le conseguían un lugar, pues en alguna casa, ¿verdad? Mientras que le conseguían hospedaje pues con algún padre de familia. Resulta que este maestro nos platica que llegó y se instaló en ese salón. Ese día no había nadie en la escuela, solamente él y el comisario. Y desde que él entró a la escuela, desde que él cruzó la primera barda, la primera pared, él nos dice que él sintió una sensación muy extraña, como si acabara de entrar a un lugar donde había algo desconocido. Él ya presentía que algo muy extraño iba a pasar en ese lugar, a pesar de que él nos cuenta que en aquella época, pues él era una persona escéptica porque nunca le había pasado nada, nunca se había asustado, pero de todos modos, el ver la escuela toda abandonada, en medio de la nada,
Había mucha hierba a los alrededores, no le permitía mucho ver más allá la hierba que había. Entonces, el imaginarse que él iba a estar solo allí, en ese lugar, pues él nos cuenta que lo único que se le vino a la mente fue pues que ojalá y pronto le consiguieran hospedaje en alguna casa con algún padre de familia, porque no le iba a gustar estar ahí solo. Pero él pensaba más como en los animales, las víboras, coyotes o otro tipo de animales que pudiera haber en la sierra. Esa era su preocupación. Dice, ¿qué tal que en la noche por ahí me sale una araña, una víbora me pique y yo aquí solo? ¿Quién me va a auxiliar? Eso era lo que él pensaba. Él pensaba que eso era lo que él le tenía miedo, pero no se imaginaba lo que estaba a punto de vivir. Afortunadamente, no le tocó dormir ni una sola noche ahí, porque en esa comunidad la gente era muy amable. En cuanto supieron que había llegado el maestro, quien les iba a dar clases a sus niños, luego hubo quien se ofreciera a llevárselo a almorzar. Y ya estando ahí le preguntaron que dónde iba a dormir. El maestro les dice, pues yo creo que en la escuela. En la escuela hay un salón donde pues hay una especie de cama, un colchoncito. Ni siquiera me ha asomado, pero pues el comisario me dijo que ahí era donde yo podía dormir. Entonces yo creo que ahí, no maestro, ¿cómo cree? ¿Cómo se le ocurre que va a dormir en el salón? No señor, si quiere se puede quedar aquí con nosotros le damos de almorzar, de comer y de cenar. Y ya más adelante Dios dirá. Pero no, ¿cómo se le ocurre que se va a quedar en la escuela? Pues bueno, afortunadamente muy pronto hubo quien se hiciera cargo del maestro. Él estaba muy contento porque pues no iba a tener que dormir allí en la escuela. El comisario hizo una reunión con todos los padres de familia para avisarles que ya estaba allí el maestro, que ya estaba ahí, que ya se pusieran de acuerdo para mandar a sus niños a la escuela. Entonces el maestro pues muy rápidamente empezó a hacer amistad con toda la gente de la comunidad y sobre todo pues empezó a conocer a los niños a quienes les iba a dar clases. Al siguiente día el maestro empezó a trabajar en su plan de estudio, en cómo les iba a dar las clases, preparando su próxima clase. Cuando le llega una notificación de que ese día les iba a llegar un apoyo por parte del gobierno, les iban a mandar libros a los niños. La única condición era pues que tenía que estar el maestro ahí en la escuela presente para esperarlos. Para no tener que andar buscando al maestro en la comunidad, pues le pidieron que esperara ahí en la escuela para hacer la entrega de aquellos libros, pero lo malo es que aquellas personas iban a llegar en punto de las 5 de la mañana, ahí a la escuela. El maestro les dijo pues que sin problema, él era una persona muy madrugadora. Él era una persona que no le costaba trabajo levantarse temprano, entonces pues él accedió, le dijo sin problema, aquí los espero. Entonces ese día él se levantó muy temprano, en punto de las 4 de la mañana, puso a calentar agua, se preparó un café y se dirigió hacia aquella escuela, en la orilla de la comunidad. Al llegar, inmediatamente lo primero que hizo fue prender la luz de los pasillos, de los pequeños pasillos que había entre los salones. El aspecto del lugar era tétrico, era horrible, era horroroso. Le daba miedo y le daba mucho escalofrío el simple hecho de voltear hacia la oscuridad y pensar o sentir que alguien lo estaba observando en medio de aquellos matorrales, en medio de aquellos árboles, de aquella mezquitera. Se sentía como si alguien lo estuviera observando. Aquello lo llenó de nervios y le dio por prender todas las luces de la escuela. Todas, la de los pasillos, la de la dirección, la de los baños, la de las aulas. Todas las luces las prendió. Empezó a recorrer la escuela tratando de ver que no fuera a ver a alguien, algún travieso que le fuera a dar un susto. Empezó a recorrer la escuela y curiosamente, conforme él avanzaba, escuchaba pasos alrededor, como si alguien lo estuviera vigilando. El maestro estaba muy asustado, pero pensó que muy probablemente estaba sugestionado. A lo mejor empezó a imaginarse cosas que no son y él echaba la culpa a eso, que a lo mejor estaba nervioso, estaba asustado por estar en un lugar completamente desconocido para él, completamente solo, a deshoras de la madrugada y completamente a oscuras. Él pensaba que era eso lo que estaba sintiendo, puros nervios. Conforme avanzaba en aquella escuela,
se empezó a dar cuenta que se escuchaban muchos ruiditos tanto alrededor de la escuela como adentro de los salones. Él escuchaba pasos como si ya anduvieran niños adentro de la escuela. Pero eso era imposible. ¿Cómo? Si todavía no eran ni las 5 de la mañana. ¿Cómo? En las comunidades la gente, los niños, son muy madrugadores, pero no. A las 4:30 de la mañana eso era imposible. Empezó a recorrer aquellos pasillos cuando de repente escuchó un ruido muy extraño, como de un animal en uno de los salones, en el salón que estaba más alejado de los demás, en el salón donde regularmente ni siquiera prendían la luz porque no había la necesidad de ir para ese lado de la escuela. Dijo, pues, ¿qué se oye? ¿Qué se oye? Empezó a caminar lentamente y con mucha precaución, pensando en que muy probablemente andaba algún animal adentro de aquel salón. Y efectivamente, al llegar, se dio cuenta que la puerta estaba emparejada, justo como aquí, justo como este salón, estaba abierta la puerta. Y él recordaba que el día anterior, cuando hizo el recorrido con el comisario cerró todos los salones. Después de mostrarle la escuela, él los cerró todos. Él traía las llaves en su bolsillo y dijo, ¿cómo puede ser posible que esté abierto? Si yo me acuerdo que el comisario cerró. ¿Qué pasó? ¿Por qué está abierto el salón? Dijo, bueno, a lo mejor el comisario después regresó, a lo mejor vino a revisar, abrió y se le olvidó cerrar. Muy probablemente, él le encontraba una explicación lógica a todo. Él pensaba que muy probablemente eso era lo que había pasado. Y a lo mejor algún animal, aprovechando que estaba abierto, se metió para resguardarse del frío, porque era un lugar muy helado por las madrugadas. Ese lugar, esa comunidad. Se fue acercando lentamente hacia la puerta de aquel salón para prevenir que aquel animal se fuera a asustar y lo fuera a atacar. Él estaba prevenido por cualquier cosa. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al llegar a la puerta del salón, se da cuenta que lo que está ahí adentro es una especie de cabra. Pero una cabra muy extraña. Una cabra muy rara. De tamaño, pues que no era normal. Esa cabra estaba exageradamente grande. Su cuerpo se veía deforme. Sus patas no eran pezuñas, tenían la forma como si fueran manos, pero manos chuecas, manos completamente torcidas, y hacía unos ruidos muy extraños, que no eran los ruidos normales de un animal, no era una cabra, eso era algo más. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ese maestro dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ese animal qué es? ¿Será alguna especie que no conozco? ¿Alguna especie que hay aquí en esta comunidad? ¿Qué es eso? Pero curiosamente, justo cuando aquella cabra lo voltea a ver, la noche se pone más oscura. Se suelta un aire muy helado, muy espeso, que le dificultaba la respiración al profesor. Le dolían los pulmones, le dolía el pecho. Ese animal emitía unos sonidos muy extraños, como si fuera un humano, pero con dificultades para respirar. Y movía la boca de una manera muy extraña. Ese animal estaba horroroso. Ese animal estaba muy feo. El profesor no sabía qué pensar. No sabía cómo espantarlo. No sabía cómo hacerlo que se saliera del salón. Decidió que mejor ahí lo iba a dejar. Que se saliera solo. Al salir del salón, le recorrió un escalofrío muy feo, muy profundo. La noche estaba completamente oscura. A él se le dificultaba mucho ver sus propios pies, sus propias manos, demasiado oscuro. La escuela se miraba aún más vieja, las paredes más maltratadas, como si algo le hubiera pasado a la escuela en ese preciso momento. Se miraba más abandonada que cuando él llegó a la escuela, un día antes y ese día por la madrugada. El ambiente cambió. Ese animal empezó a gritar de una manera muy extraña adentro de aquel salón. El profesor se le heló la sangre en ese preciso momento. Quiso salir corriendo de la escuela, pero sus piernas no le respondieron. No supo qué hacer. De pronto aquel animal se asomó. Salió y se paró en la puerta y se le quedó viendo muy fijamente. Y él, de repente, pierde la conciencia. Cae desmayado.
Cuando él vuelve en sí, ya están ahí el comisario, las personas que venían a traerle los libros y algunos papás de la comunidad. Él les preguntó qué era lo que había pasado. El comisario le dijo que cuando llegaron él estaba desmayado. Justo cuando venían llegando aquellas personas que iban a entregar los libros, llegó el comisario. Llegaron gritándole por su nombre, tratando de ver dónde estaba. Al no responder, entraron a buscarlo y lo encontraron desmayado en aquel pasillo. Dijo, ¿sabe qué, profe? Le voy a pedir un favor. La próxima que usted tenga que venir de noche o de madrugada a la escuela, pídale a alguien de la comunidad que lo acompañe. No se le ocurra andar viniendo solo. ¿Pero por qué? Usted hágame caso, profe. Hágame caso. No vuelva a venir solo de madrugada, y menos para este lado del rancho. No vuelva a venir solo. El profesor les quiso platicar lo que había visto, lo que había vivido, pero algo le indicaba o algo le hacía sentir, le hacía pensar que ellos ya sabían de aquella situación. Él nos platica que a los pocos días, pues ya le indicaron quién eran las personas que lo iban a estar apoyando con el hospedaje y la comida. Él jamás tuvo la necesidad de regresar a aquella escuela de noche ni de madrugada. Él iba en la mañana muy temprano, empezaba sus clases y por la tarde salía, se recogía hacia ese lugar. Los fines de semana iba a su pueblo y el domingo muy temprano regresaba. Jamás volvió a entrar a la escuela de madrugada. Nunca supo qué fue lo que sucedió, pero con el paso del tiempo empezó a escuchar muchas historias sobre nahuales ahí en la comunidad. Entonces él nos dice que muy probablemente lo que él vio en aquella ocasión pues pudiera haber sido un nahual. Es muy común que en las escuelas de las comunidades los maestros se tienen que quedar en las escuelas. Muchas de las veces les acondicionan un salón especial amueblado para que ellos se queden ahí. Y a veces ellos lo prefieren, tal vez por su privacidad, tal vez por no incomodar personas, pues ellos a veces prefieren quedarse en la escuela. La segunda historia que les quiero platicar el día de hoy le sucedió a otro maestro que también le tocó llegar a una comunidad muy alejada. Pero antes de platicarles esta historia, mi gente, fíjense que, como les decía al principio del video, yo para mí que aquí se asusta, nomás vieran qué ruidosa está la escuela en este momento. Ahorita, hace un momento, escuchamos un golpe muy fuerte aquí en este salón y la puerta se abrió sola, ¿verdad, Ana? La puerta se abrió sola y se volvió a cerrar, y lo curioso es que no está haciendo aire, o si está haciendo airecito es muy leve. Fíjense, la hierba no se mueve tanto, o sea, como para empujar la puerta, no. Y hace un ratito también por ahí estuve haciendo unas tomitas, mi gente. Antes de empezar el video, estábamos Ana y yo recargados acá en el último salón, ahí junto a la ventanita, y escuchamos que alguien golpeó por dentro, ahí justo donde estábamos nosotros, pero por el otro lado de la pared. Fíjense que está bien ruidosa la escuela, y aire no está haciendo. Me gustaría mucho saber, por gente de aquí de esta comunidad, si en esta escuela asusta, porque esta escuela es muy vieja y se ve que ya tiene muchísimos años abandonada, Muy probablemente los niños que recibieron clases aquí en esta escuela, pues a lo mejor ya son adultos, incluso a lo mejor ya hasta son viejitos. Y fíjense que muchas de las veces en las escuelas asusta, porque hay veces que suceden accidentes. Ha habido casos donde fallecen niños o fallecen incluso hasta a veces los maestros. Y pues es muy común que digan que en las escuelas se ve una niña o se ve un viejito, por ejemplo. Oigan. La puerta empezó a rechinar ahorita. Es de día, mi gente. Es de día, en este momento son las 10:15 de la mañana y está bien ruidosa la escuela. ¿Se fijan? Espero que el micrófono haya captado el rechineo de la puerta. No está haciendo tanto aire, mi gente, como para que la puerta... ¿Me están dando el pase? ¿Me estarán dando el pase, mi gente, al salón? Vamos entrando. Si se fijan, las ramitas muy apenas si se mueven. Las ramitas de los árboles. Miren, la rama no se mueve, nada más las hojitas más livianitas son las que se están moviendo en este momento. Como que no hay razón para que se abra la puerta sola,
¿Sí viste, Ana? Se abrió la puerta sola y no estaba haciendo aire. Y un golpe acá adentro. Hola. ¿Hay alguien aquí? Curioso. Se me abrió la puerta sola y ahorita que iba a entrar, se escuchó un golpe aquí adentro, Ana. ¿Sí lo escuchaste? ¿Saben qué, mi gente? Yo pienso que esta escuela tiene su historia, ¿eh? Yo me imagino que sí asusta. Sí está pesada, Ana, y la hierba no se estaba moviendo. Pero tú le estás aplicando fuerza para que se mueva. Sí, pero mira, llega a tal punto. O sea, si llego, No, y se abrió, no se cerró. Como para que entrara el aire de acá atrás, se abrió. no está haciendo aire, pues verás quietitos y se ve. No, y justo cuando, fíjense en el video, mi gente, y cuando la puerta se empieza a abrir, la hierba no se estaba moviendo. Y luego yo pregunto, a lo mejor me están invitando a pasar, y justo cuando digo voy a entrar, se escucha un golpe acá adentro. Pues bueno, mi gente, vamos a seguir recorriendo y platicando estas historias, y vamos a ver si se registran por ahí más ruidos, o alguna psicofonía, o algo raro. Y fíjense que sí se siente curioso. Ahorita que entré, me dio escalofrío y me dio la impresión como de, ahorita que pasé enfrente del pizarrón, como si alguien estuviera parado recargado en la pared. No sé si fue mi imaginación, mi sugestión, oigan, y se escucha como rechiniditos ahí. Se escuchan como rechiniditos. Pues bueno, mi gente, otro maestro nos mandó también su testimonio. Fíjense que esta historia yo ya la tenía guardada hacía un tiempo para platicárselas en alguna ocasión. Entonces, como nos llegaron estas dos historias y supimos de este lugar, bueno, nos acordamos de esta escuela, ya nos había tocado visitarla en otra ocasión, pero por otro motivo. Utilizaron la cancha para una comida de una quinceañera. Aquí le celebraron sus 15 años a una jovencita y en la cancha hicieron el baile y la comida y toda la cosa. Entonces, pues la historia que les voy a platicar también sucedió en un lugar alejado, en una comunidad en la sierra, pero en una comunidad muy extraña. La gente de esa comunidad tenía como que una forma de ser muy rara. Eran como muy serios al hablar, no como en otros lugares, en algunas comunidades donde la gente es vaciladora, es muy alegre, o sea, como que vacilan mucho con uno, bromean. No, en esa comunidad toditita la gente era muy seria. Qué esperanzas que se dieran a llevar, o qué esperanzas que vacilaran al maestro, que jugaran con él. Eran muy serios. Entonces el maestro pensó, no, pues aquí a lo mejor van a ser personas duras, de carácter fuerte. Pero no, todo lo contrario, eran muy amables. Ay, Dios mío, y se me acaba de congelar la espalda. Bueno, casi estoy seguro que algo anda aquí con nosotros, o alguien. Estoy casi seguro, pero bueno. Este maestro nos platica que su escuelita, era precisamente de esas escuelas donde uno de los salones, pues lo usan de recámara para que duerman los maestros. Pero este salón estaba en la orilla de la barda. La puerta y la ventana daban hacia la calle y había una puerta en la otra pared hacia adentro de la escuela. Entonces tenía dos entradas, una hacia la calle y la otra hacia la escuela. Y el maestro nos platica que al llegar le dice el comisario, la autoridad de ahí de la comunidad le dice, ¿sabe qué, profe? Ahorita voy a vocear para que la gente se acerque. Para que la gente se acerque y vengan para que usted les diga cuál es la idea, cuál es el plan, a qué horas van a empezar las clases y qué es lo que van a necesitar los niños. Muy rápido la gente fue a la escuela a conocer al maestro, a saludarlo y a ofrecer su ayuda, su apoyo, a ponerse a sus órdenes del profesor. Entonces, este maestro nos platica que una de las señoras, una de las madres de familia le dice que si gusta puede ir a comer a su casa ese día. Él, pues como traía mucha hambre, no traía ganas de ponerse a cocinar, pues fue.
fue con esa madre de familia a comer y él nos platica que al salir de la casa se topó otra señora, más o menos de la misma edad, una señora que vendía fruta. Iba pasando justo por frente de la casa cuando el maestro sale y se despide de aquella mamá de familia. Y la señora de la fruta se detiene y le pregunta, ¿usted es el nuevo maestro? Sí, señora, soy yo. A sus órdenes. No, está bien. A sus órdenes, dígame. No, mire, yo no tengo niños ni nada, yo no voy a mandar a nadie a la escuela. Pero supe que llegó el nuevo maestro y yo nada más le quiero decir algo. ¿Qué será, oiga? ¿Dónde va a dormir? En la escuela. Ah, está muy bien. Pues nada más le voy a encargar mucho, profe, que en las noches no salga. Aquí, en esta comunidad, la gente a partir de las 9 de la noche ya no salen de sus casas, para nada. Si alguien está enfermo, se aguantan hasta que amanezca. Nadie sale. Si por algún motivo alguien de la familia no llegó en la noche, nadie sale a buscarlo. Y aquella persona llega hasta otro día por la mañana. En esta comunidad está prohibido andar de noche en la calle. No se le ocurra salir ni siquiera a fumarse un cigarro, profe. Aquí está prohibidísimo. No se le ocurra. Chihuahua. El maestro pensó que muy probablemente se lo decía por algún tema de inseguridad. Dijo, no, pero ¿sabe qué, señora? No se preocupe, de todos modos yo no salgo. Yo no soy de las personas que sale a beber o a divertirse. No, yo no. No, profe. Ya le dije, ni siquiera a la banqueta, ni siquiera a fumarse un cigarro. Le encargo mucho, profe. Caramba. Sí, está muy bien, no se preocupe. Este profe se quedó muy sorprendido por lo que la señora le dijo. Decidió platicárselo al comisario, preguntarle por qué la señora le decía eso. Pues él echándole la culpa más bien a lo mejor a algún tema de inseguridad, ¿verdad? Pero pues no tenía nada que ver con eso. Al comentarle al comisario, el comisario se puso un poquito nervioso y no le dijo nada, simplemente le dijo, no, mire, profe, ¿sabe qué? Son las creencias de la gente aquí en esta comunidad, pero pues de todos modos no salga, así le encargo mucho que no salga. Usted pues haga lo que la gente le está diciendo, no salga. ¿Pero por qué? Dijo, no, profe, pues es que son creencias que ellos tienen, pero pues es más vale que haga caso. El maestro pues se sacó más de onda, se sorprendió más, dijo, caramba, pues no me dijo nada, pero sí se le notó el nerviosismo al comisario. Entonces, ¿qué será? ¿Por qué me dirán eso? Pues quién sabe. El maestro ya tenía un aproximado de una semana dando clases ahí en esa comunidad. Salían los niños por la tarde, él se ponía a preparar su siguiente clase, iba y comía con aquella señora, con aquella madre de familia, y ya en la tardecita regresaba y preparaba su clase del día siguiente, y muy temprano se iba a dormir, porque en esa comunidad pues no había internet, no había señal, la única diversión que había era una televisión vieja con un VHS, con una video para mirar películas de esas de cartucho. Pero al profesor pues como que no le llamaba la atención ninguna de las películas. Entonces pues muy temprano se iba a dormir y nunca hubo la necesidad de salir para nada. Hasta que un día se quedó preparando pues una evaluación para aquellos niños. Él nos dice que preparó una clase especial para evaluar cómo andaban de conocimientos aquellos niños y ese día se desveló. Se desveló, por ahí estuvo tomando café, preparando aquella clase, y ya cuando él se dio cuenta ya era muy tarde. Era aproximadamente como las 10:30 de la noche y a él ya se le había espantado el sueño. Ya había terminado aquella clase, pero desgraciadamente el profe no tenía naditita de sueño, entonces decidió agarrar alguno de esos cartuchos, ponerlo en la video y ponerse a ver alguna película. Afortunadamente se encontró con una película que le llamó su atención y se la aventó toda. La terminó de ver aproximadamente a las 2 de la mañana. Se termina aquella película y se da cuenta que sigue igual. Él sigue sin sueño. Sigue igual con el sueño volado. Entonces decide, pues ¿qué haré? No tengo sueño, no me puedo dormir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento se acuerda de lo que aquella persona le dijo, de lo que con el paso del tiempo algunos padres de familia le fueron repitiendo, la advertencia que le dio también el comisario de la comunidad de que no sabía si era una historia, una leyenda
o si simplemente era sugestión o era nada más la costumbre de la gente de no salir de noche. Él recordó todas aquellas advertencias y dijo, bueno, pero pues ¿qué tiene de malo si salgo? ¿Qué tiene de raro? La ventana de su cuarto estaba abierta. Se asomó hacia la calle y miró todo en completa normalidad. Todo normal. Se escuchaban los grillos, las aves nocturnas. No estaba haciendo aire. La calle se miraba vacía, pero muy tranquila. Entonces dijo, pues ¿qué es lo que pudiera pasar si salgo? Pues es que no entiendo. ¿Qué es lo que esta gente piensa o qué? ¿O a qué le tienen miedo? No se ha escuchado pasar ninguna camioneta, ninguna moto. O sea, pues no me ha tocado ver gente rara aquí en la comunidad, gente peligrosa. Pues entonces, ¿a qué será lo que le tienen miedo? Pues quién sabe. Se sentó en aquella silla frente al televisor, pensó en poner otro video. Pero no, pues ya estaba aburrido, ya se quería dormir, pero no tenía sueño. En ese momento decidió sacar un cigarro, abrir la puerta y salir a la calle. Se paró en la banqueta y empezó a voltear hacia todos lados y de repente la noche se pone muy oscura, una oscuridad muy pesada. Se soltó un aire muy helado que golpeaba los árboles y zumbaba. Le empezó a recorrer un escalofrío por todo el cuerpo y se dio cuenta que en un ratito, en cuestión de segundos, el rancho, la comunidad, se cubrió de niebla. Una niebla muy densa. Una niebla que no le permitía ver más allá. No alcanzaba a ver como normalmente al fondo de la calle. Aquella neblina era muy pesada. Y de repente le llegó una sensación de inseguridad y empezó a sentir la necesidad de meterse rápidamente hacia su cuarto. De repente empezó a escuchar voces en medio de la niebla que venían hacia él, como si viniera un grupo de personas caminando hacia la escuela. Y eso lo puso nervioso. Por algún motivo le dio miedo, se metió y cerró su puerta. Trató de asomarse por la ventana, pero al acercarse a ella, también sintió temor y le llegó aquel impulso por cerrar la ventana, asegurarla de cierta forma. Cuando de repente empezó a escuchar personas caminando alrededor de aquel cuarto, de aquel salón, empezó a escuchar un grupito de personas. Y algo muy pesado cayó encima en el techo de aquel cuarto, y era un techo de láminas, justo como el de aquí de esta escuela. Era un techo de láminas. Entonces aquello que estaba arriba de la azotea estaba haciendo mucho escándalo. Se escuchaba cómo caminaba de un lado a otro, y aquellas voces caminando, los pasos, los ruidos. Había muchas personas caminando alrededor, por dentro y por fuera de la escuela. El maestro no sabía qué hacer cuando de repente escuchó aquel grupo de personas, pero ahí en su puerta y en su entrada, empezaron a empujar la puerta tratándola de abrir. El maestro se sorprendió bastante. Él pensó que muy probablemente era la gente de la comunidad que iba a reprenderlo por no haber hecho caso a una ley que ellos tenían en la comunidad. Se sabía que en esa comunidad no había delincuencia porque la gente era de carácter muy fuerte y ellos mismos no dejaban entrar a aquellos maleantes a la comunidad. Y cuando sabían de alguien de la comunidad que andaba haciendo cosas malas, cosas que no estaban bien, la misma gente de la comunidad se encargaba de esa persona. Entonces él sabía que eran personas muy recias, pero se dio cuenta que no podían ser gente de la comunidad porque estaban golpeando la puerta de una forma muy agresiva. Su instinto fue atravesar un mueble en la puerta para evitar que alguien fuera a entrar. Aseguró la ventana y se puso él a sostener aquel mueble, porque estaba a punto de abrirse la puerta y él empujaba con todas sus fuerzas. De pronto se escucha que aquello que andaba en la azotea, de un brinco pisó el suelo. Desde arriba pegó un salto tan fuerte que se escuchó como golpearon sus pies o sus patas o lo que fuera en la tierra. Se escuchó el golpe muy fuerte, era algo muy pesado lo que acababa de caer ahí. Cuando esa cosa pesada cae, las personas que estaban afuera empujando la puerta se hacen a un lado. Se escuchan los pasos y se escucha cómo aquella cosa respira muy fuerte ahí del otro lado de la puerta. Casi a punto de entrar, el profesor pensaba, híjole, ¿qué es eso?
¿Qué es eso? Trató de asomarse por la ventana y él solamente miraba la sombra o la silueta de un animal deforme y muy grande que estaba ahí justo en su entrada. De repente empieza a empujar de una manera muy violenta la puerta. El profesor se asusta bastante y se deja ir corriendo y se tira en el suelo y empuja con sus pies el mueble, tratando de evitar que aquella cosa entre. Porque ¿qué sería lo que iría a pasar si esa cosa lograba entrar? ¿Qué iría a pasar? El maestro estaba muy asustado, no sabía qué hacer, cuando de repente pierde la conciencia. Igual que en la primera historia, el maestro se desmaya, no aguanta la impresión. Al siguiente día en la mañana él se da cuenta que estuvo dormido o estuvo inconsciente todo el domingo y el lunes, hasta el lunes en la noche. Él vuelve en sí y está la gente de la comunidad ahí con él. Estaba una viejita cuidándolo y aquella viejita le dijo: profe, ¿para qué salió? ¿Qué no le dijimos que no fuera a salir? ¿Qué no le advertimos que no saliera? Ah, caramba, ¿cómo? ¿Pero qué fue lo que pasó? Profe, le dijimos que no fuera a salir, pero usted no hizo caso. No hizo caso. Fue ahí donde él se dio cuenta que todo aquello que había vivido no era un sueño. Fue algo real. La gente de la comunidad, ¿cómo supo? ¿Cómo supo lo que había pasado? ¿Cómo supo que había salido? No pudieron haber sido ellos porque ellos mismos dicen que tienen miedo a salir en la noche. Que nadie sale en esa comunidad, nadie sale en la noche. Entonces, ¿cómo es que se dieron cuenta? El profesor decide buscar al comisario para que le dé una explicación de qué es lo que está pasando. ¿Cuál es su sorpresa? Que llega la persona encargada de la escuela, su jefe inmediato, su supervisor de aquel maestro, llega ese mismo día a la comunidad y le dice: ya me platicó el comisario lo que pasó, recoge tus cosas, te tienes que ir. ¿Cómo? Sí, te tienes que ir. ¿Pero por qué? Mira, ahorita van a venir unas personas de aquí de la comunidad y te van a platicar un poquito lo que sucedió. Llegaron aquella señora, aquella viejita que vendía la fruta, la señora que le daba de comer, la viejecita que lo estuvo cuidando y el comisario. Y le dijeron: profe, le dijimos que no saliera, ¿por qué no hizo caso? ¿Por qué no hizo caso? ¿Pero por qué? Pues ¿qué tiene de malo, profe? Lo que usted vivió solamente fue una advertencia, pero usted se tiene que ir del rancho hoy mismo. Hoy mismo tiene que abandonar esta comunidad, profe. Eso solamente fue una advertencia. Si usted se queda una noche más aquí, aquella cosa se lo va a llevar. Se lo va a llevar, profe. Entienda. El maestro estaba muy sorprendido. No quería irse de la comunidad. Ya se había encariñado con los niños. Ya se había encariñado con las personas de la comunidad. Y aparte, él necesitaba cubrir las horas de práctica. Su supervisor le dijo: ¿sabes qué? No te preocupes. Por tus horas no te preocupes. Yo te voy a llenar la documentación y voy a poner que completaste las horas. No te preocupes. Pero es necesario que abandones la comunidad hoy mismo. El profesor nunca desempacaba más que lo que se iba a poner. Entonces fue muy rápido empacar y salir de la comunidad. Nunca supo qué fue lo que sucedió. Años después le tocó conocer a otro profesor que le tocó ir a dar clases a esa misma comunidad, porque a él se lo prohibieron. Le dijeron: profe, usted nunca puede volver a pisar esta comunidad. Si usted valora su vida, nunca vuelva a venir aquí. Estuvimos muy a gusto con usted, le agarramos mucho aprecio, pero usted no puede volver a regresar a esta comunidad jamás en su vida. Este profesor, al enterarse de que uno de sus compañeros era el profesor en aquella comunidad, se acercó, le preguntó que si le había pasado algo extraño, si le había tocado vivir alguna situación o si la gente seguía diciendo lo mismo, que no podían salir en la noche. Ese profesor le dijo: entonces fuiste tú el que salió en la noche. Sí fui yo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Dijo: pues corriste con suerte. La gente me platicó lo mismo, la gente me dijo que no podía salir de noche, de madrugada a la calle, que no se me ocurriera. Yo no lo hice caso. Pero con el paso de los años, yo preguntándole a los niños me dicen que en el rancho hay una historia. Se dice que ese rancho está maldito y por las noches la comunidad
las calles de la comunidad son del maligno. Y dicen que esas voces y esas personas que intentaban empujar tu puerta, pues eran las almas que se había llevado el demonio. Y aquel ser que se paró arriba del techo, aquel ser que intentó abrirte la puerta, pues dicen que era el mismísimo maligno. Que aquel que se atreve a salir de noche en la comunidad, pues ya es de él. Ya es de él, automáticamente le está entregando su alma y está destinado a vagar con él todas las noches por la comunidad. Y en el día se los lleva al inframundo. Entonces corriste con suerte porque solamente fue una advertencia y todavía alcanzaste a salir de la comunidad. Esta historia, mi gente, pues sucedió también allá por Veracruz. Allá se hablan sobre muchísimas cosas, allá hay mucha bruja, se dice que hay mucho nahual. Hay muchas historias muy increíbles, a veces hasta difíciles de creer. Es por eso que muchos profesores llegan, las personas les dan la advertencia, las personas les dicen que no hagan ciertas cosas y los profes, pues como no creen, pues muchas de las veces son quienes viven en aquellas experiencias y es por ellos que sabemos de estas historias. Entonces, mi gente, pues espero que haya sido de su agrado este lugar, las historias que les platicamos el día de hoy y sobre todo que hayan sido testigos pues de algunas de las cositas raras que nos pasaron aquí en esta escuela, aquí en el Encino Mocho. Pues bueno, mi gente, no me quiero despedir sin antes mandar unos saluditos por ahí muy especiales. Quiero mandar un saludito muy especial para las personas que nos han escrito por ahí a Relatos de Zaguán y sobre todo también a las personas que nos hemos topado en estos días de fiesta aquí en el pueblo, que vinieron nuestros paisanos, por ahí nos tocó saludar a algunos. Entonces queremos mandar un saludo por ahí para Juan Antonio del Muro y para la señora Norma Carlos y Juana Sandoval de Cicero, Illinois. Entonces un saludote para ustedes y muchas gracias por ver nuestros videos. Y un saludito también para una persona que por ahí nos apoyó con un donativo. Muchísimas gracias aparece como @Albert. Muchísimas gracias, un agradecimiento muy grande, gracias porque la verdad con todo su apoyo pues es que nosotros nos podemos mover a más comunidades y mandarles pues buenos videos. Un saludito también muy en especial también por ahí para mi tío Rafael, que yo no sabía que mira nuestros videos. Muchas gracias a mi tío Rafa, a sus hijos, a Joaquín, Pati, a José Ángel. Un saludote para todos por ahí y para todos en general, mi gente, para todos los que miran nuestros videos aquí en Relatos de Zaguán. Pues bueno, nos despedimos. Ana, que por ahí andaba en la sombrita. Gracias. Un poquito asustada por los ruidos de la escuela, ¿verdad? Fíjense que curiosamente es muy temprano de día y la escuela está demasiado ruidosa y no está haciendo aire. Está muy raro, ¿eh? A lo mejor, fíjense, vamos a investigar con la gente de la comunidad o a ver si damos con alguien que nos dé testimonio si aquí pasa algo. Y si vemos que vale la pena, que yo pienso que sí, regresamos en la noche a hacer una exploración. Pues bueno, nos despedimos. Gracias. Adiós. Ana, su amigo Luis Carrillo, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Quien esté aquí se queda.